Sean todos bienvenidos. Hoy conoceremos al imponente portaaviones nuclear de los Estados Unidos, el USS Nimitz. El USS Nimitz es un portaaviones de la clase Nimitz, perteneciente a la Armada de los Estados Unidos. Da nombre a su clase, compuesta oficialmente por 10 portaaviones, aunque existen diferencias entre los 3 primeros y los últimos 7, que en ocasiones son considerados de la clase Theodore Roosevelt. Recibe su nombre del almirante Chester Nimitz, que comandó la flota del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial y fue el último almirante de 5 estrellas de la Armada de los Estados Unidos. Los 10 portaaviones de la clase Nimitz fueron construidos entre 1968 y 2006 en los astilleros de Newport News Shipbuilding Company, en Newport News, Virginia, en el dique seco más grande del hemisferio occidental, el dique seco 12. Los portaaviones de la clase Nimitz fueron ordenados para complementar a los portaaviones de la clase Kitty Hawk y de la clase Enterprise, manteniendo el nivel de fuerza y capacidad de la Armada de Estados Unidos, después de que los portaaviones más viejos fueran dados de baja. Los buques fueron diseñados para hacer una mejora con respecto a los portaaviones estadounidenses previos, en particular a los portaaviones de las clases Enterprise y Forrestal, aunque la distribución de estos buques es relativamente similar a la usada en la clase Kitty Hawk. Entre otras mejoras de diseño, la clase Nimitz utiliza solo 2 reactores a diferencia de los 8 que utiliza el Enterprise, ocupando además menos espacio. Junto con un diseño en general mejorado, esto significa que los portaaviones de la clase Nimitz pueden llevar un 90% más de combustible de aviación y un 50% más de pertrechos de guerra cuando se le compara con la clase Forrestal. La Armada de Estados Unidos ha dicho que los portaaviones pueden resistir 3 veces la cantidad de daño que sufrieron los portaaviones de la clase Essex a manos de los ataques aéreos japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Basados en las experiencias surgidas por los incendios provocados por los ataques kamikazes, los hangares del Nimitz están separados en 3 zonas de fuego divididas por gruesas puertas de acero, diseñadas para restringir la expansión de los incendios. Con una tripulación de casi 6.000 hombres, de los cuales 3.200 son de dotación y 2.480 del grupo aéreo, el Nimitz desplaza cerca de 102.000 toneladas, a una velocidad máxima de 30 nudos y es uno de los mayores barcos de guerra del mundo. Fue entregado a la Armada de los Estados Unidos en 1975 y asignado a la base naval de Norfolk, en Virginia, el 3 de mayo de 1975 por el presidente Gerald Ford. Desde la construcción del USS Theodore Roosevelt, los portaaviones han sido fabricados usando los métodos de la construcción modular. Por ejemplo, el USS George Bush fue construido usando 161 módulos Superlift. Esto significa que secciones completas pueden ser soldadas entre sí con las cañerías y equipamiento eléctrico ya montado previamente, mejorando de esta forma la eficiencia de la construcción. Usando grúas de pórtico, los módulos eran levantados y movidos hacia el dique seco, donde eran soldados a los otros módulos. En el caso de la sección de proa, esta pesaba más de 680 toneladas. Originalmente este método fue desarrollado por los astilleros Ingalls Shipbuilding, logrando incrementar el ritmo de trabajo, debido a que la instalación de las terminaciones y equipamiento no necesitaba ser realizada dentro de los restringidos espacios que quedan después de armar el casco final. El costo total de construcción para cada buque estuvo alrededor de los $4.500 millones. Inicialmente el principal propósito de este buque era apoyar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos durante la Guerra Fría. En base a esto se eligió el uso de energía nuclear en vez de petróleo, para permitir una mayor autonomía cuando fueran desplegados en aguas oceánicas. Adicionalmente se incluyó la posibilidad de hacer ajustes a los sistemas de armas de los portaaviones, basados en el desarrollo de nueva inteligencia y tecnología. Inicialmente fueron clasificados solo como portaaviones de ataque, pero los buques de esta clase han sido construidos con capacidades antisubmarinas desde el USS Carl Vinson. Por lo cual ahora los buques y su complemento aéreo son capaces de participar en una amplia variedad de operaciones, las que pueden incluir bloqueos aéreos y marítimos, sembrado de minas y ataques con misiles a blancos terrestres, aéreos y marinos.
Debido a un defecto de diseño, los buques de esta clase tienen una escora inherente hacia estribor, cuando es sometido a cargas de combate, que exceden la capacidad de sus sistemas de control de escora. Este problema ha sido rectificado usando los espacios destinados a control de daños para rellenarlos con lastre. En todo caso se ha propuesto una solución que usa lastre sólido que no afecta la capacidad de supervivencia de la nave. Todos los buques están propulsados por dos reactores nucleares Westinghouse A4W, separados en dos compartimentos, que accionan 4 turbinas de 260.000 HP. Estas impulsan 4 ejes y sus respectivas hélices de bronce de 7,6 metros de diámetro y 30 toneladas de peso, pudiendo mover la nave a una velocidad de más de 30 nudos. Para situaciones de emergencia posee 4 motores diésel de 10.720 caballos. Los buques de la clase Nimitz construidos desde el USS Ronald Reagan, tienen también un bulbo de proa, con el propósito de aumentar la velocidad y bajar el consumo de combustible, al reducir el arrastre hidrodinámico. Como resultado del uso de la energía nuclear, los buques son capaces de operar en forma continua por más de 20 años sin necesidad de reabastecerse y se les calcula una vida de servicio de más de 50 años. Para que un portaaviones sea desplegado en operaciones, debe tener a bordo una de las 10 alas aéreas embarcadas existentes. Los portaaviones pueden llevar un máximo de 130 F-18 Hornets o entre 85 a 90 aviones de diferentes tipos, pero la cantidad normal es de 64 aviones. Además de las tripulaciones de las aeronaves, las distintas alas aéreas embarcadas cuentan con personal de apoyo para tareas de mantenimiento, trasiego de aviones en cubierta y hangares, armamento, y procedimientos de emergencia. Cada persona en la cubierta de vuelo usa ropa de diferente color para identificar fácilmente su función. Una ala aérea embarcada típica puede incluir F-18F Super Hornet o Lightning F-35 como avión de caza y ataque, EA-6B Prowler, para guerra electrónica, E-12 Hawkeye usados para alerta aérea temprana, C-2 Greyhound usados para tareas de logística y helicópteros SH-60F y HH-60H Seahawk para misiones antisubmarinas. Los aviones que previamente han operado en los portaaviones de la clase Nimitz incluyen a F-14 Tomcat, S-3 Viking, A-7 Corsair II y A-6 Intruder. La cubierta de vuelo está desviada en 9 grados respecto al eje del buque. Esto permite que se puedan lanzar y recuperar aviones en forma simultánea. Este ángulo fue reducido ligeramente con respecto a previos portaaviones, ya que el diseño actual mejora el tráfico de aviones en este. Se utilizan 4 catapultas de vapor para lanzar a los aviones de ala fija, y 4 cables de detención que son usados para la recuperación de estos. Los dos portaaviones más nuevos, el Reagan y el Bush, solo poseen 3 cables de detención, ya que el cuarto se consideró innecesario. Esta configuración Catobar permite un rápido lanzamiento y recuperación, también permite la operación a bordo de una variedad más grande de aviones, cuando se compara con portaaviones más pequeños, que en la mayoría de los casos tienen una configuración STOL más simple sin catapultas y cables de detención. Las operaciones de los aviones son controladas por un jefe aéreo localizado en el puente. Para mover los aviones entre la cubierta de vuelo y los hangares ubicados bajo esta se utilizan 4 grandes ascensores. Estos hangares se pueden dividir por gruesas puertas de acero que están diseñadas para actuar como barreras contra incendios. Además de los aviones transportados a bordo, los buques están equipados con sistemas de defensa para ser usados contra aviones y misiles enemigos. Estos consisten en 3 o 4 lanzadores de misiles RIM-7 Sea Sparrow, para la defensa contra aviones y misiles antibuque, así como 3 o 4 cañones de 20 mm Phalanx SIPS para defensa contra misiles. El USS Ronald Reagan no está equipado con estos cañones, sino que está equipado con 2 lanzadores del sistema RIM-116 RAM, que también están instalados en el USS Nimitz y el USS George Washington. Este sistema será instalado en las otras naves de la clase cuando ingresen a reabastecimiento y reacondicionamiento. Desde el USS Theodore Roosevelt, los portaaviones han sido construidos con un blindaje de Kevlar de 63,5 mm para proteger los espacios vitales, y los portaaviones anteriores han sido modificados con esta protección.
Otras contramedidas usadas por los buques son 4 lanzadores de señuelos de 6 tubos Mk-36 Herboxipican, que despliegan bengalas infrarrojas y chaff para perturbar los sensores de los misiles atacantes, un sistema de defensa contra torpedos SSTDS y un sistema de contramedidas contra torpedos ANSLQ-25 Nixie. También los portaaviones usan los sistemas de guerra electrónica Raytheon ANSLQ-32 para detectar y perturbar las señales de radares hostiles, complementados por las capacidades de guerra electrónica de los aviones embarcados a bordo. Cuando un portaaviones es desplegado, lo hace siendo parte de un grupo de ataque, que está compuesto por varios buques de guerra y de apoyo logístico, que le permiten a este grupo de ataque operar en alta mar y lejos de su base por periodos de tiempo extendidos. El armamento de la clase Nimitz está compuesto solo por armas defensivas de corto alcance, que normalmente se usan como una última línea de defensa contra los aviones y misiles enemigos. Los otros buques en el grupo de ataque proporcionan capacidades adicionales, tales como los misiles de largo alcance Tomahawk o el sistema de combate Aegis, y también protege al portaaviones de los ataques enemigos. El USS Theodore Roosevelt y los portaaviones posteriores tienen diferencias estructurales ligeras respecto a los primeros buques de la clase, tales como una protección mejorada para las bodegas de municiones en sus Santa Bárbaras. Otras mejoras incluyen protección balística para la cubierta de vuelo, así como un material antideslizante, para mejorar la seguridad tanto para los aviones como para los tripulantes. El último portaaviones de la clase, el USS George Bush, fue diseñado como un buque de transición, desde la clase Nimitz a la clase que la reemplazará, la clase Gerald R. Ford. El Bush incorpora nuevas tecnologías que incluyen el diseño mejorado de hélices y bulbo de proa, una firma de radar reducida y mejoras en el equipo electrónico y de control ambiental. Como resultado de estas mejoras, el costo del buque fue de $6.200 millones, más alto que el de los primeros buques de la clase Nimitz. Para bajar los costos, algunas de las nuevas tecnologías y características de diseño también fueron incorporadas en el portaaviones previo, el USS Ronald Reagan, incluyendo el rediseño de la isla. Con el propósito de recargar de combustible los reactores nucleares de la nave, los portaaviones se someten a un proceso de reabastecimiento y reacondicionamiento una vez durante su vida activa. Durante este proceso, también se lleva a cabo el mejoramiento más grande e importante de las unidades durante su servicio, actualizando el equipamiento del portaaviones para llevarlo al estándar de los buques más nuevos de la clase. Una de las primeras grandes operaciones en las que los buques de esta clase se vieron involucradas, fue la Operación Eagle Claw, lanzada por el USS Nimitz en el año 1980 después de desplegarse al Océano Índico, en respuesta a la toma de rehenes en la embajada estadounidense de Teherán. El 18 y 19 de agosto de 1981, el USS Nimitz, acompañado por el USS Forrestal, condujo un ejercicio de libertad de navegación en aguas internacionales en el Golfo de Sidra. En la mañana del 19 de agosto de 1981, dos F-14 del escuadrón VF-41 entablaron batalla con dos U-22 libios. Como resultado, los dos aviones libios fueron destruidos, en lo que se conoce como el incidente del Golfo de Sidra. El 8 de marzo de 1985 el USS Nimitz fue desplegado en la costa libanesa, en respuesta al secuestro del vuelo Tu-847 por dos libaneses. El USS Nimitz permaneció allí hasta agosto de 1985. El escuadrón embarcado efectuó continuas incursiones durante 67 días, bombardeando importantes zonas de Beirut, incluyendo las pistas del aeropuerto internacional. Los dos despliegues más significativos en que la clase Nimitz se vio involucrada durante la década de 1990 fueron la Guerra del Golfo y la Operación Southern Watch en el sur de Irak. Todos los buques en servicio activo se vieron involucrados en algún grado en ambas operaciones, considerando que la Operación Southern Watch continuó hasta el año 2003. Sin embargo, la mayor parte de los portaaviones que participaron en las operaciones de la Operación Escudo del Desierto y la Operación Tormenta del Desierto lo hicieron en un rol de apoyo. Solo el Roosevelt tomó parte en forma activa en las operaciones de combate. Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el Vincennes y el Roosevelt estuvieron entre los primeros buques de guerra en participar en la Operación Libertad Duradera en Afganistán. En julio del año 2001,
el Vincent zarpó hacia el Golfo Pérsico con el propósito de apoyar la operación Southern Watch. Esto cambió en respuesta a los atentados, y la nave cambió de curso para dirigirse hacia el norte del Mar Arábigo, donde lanzó los primeros ataques aéreos en apoyo de la operación del 7 de octubre de 2001. Desde esas fechas todos los buques en servicio activo se vieron involucrados de alguna forma en las operaciones realizadas en Irak y Afganistán. Esto incluye la invasión de Irak de 2003 por parte de Estados Unidos, así como el proveer el apoyo subsecuente desde entonces para la operación Iraqi Freedom. Los portaaviones de la clase Nimitz fueron diseñados para tener una vida de servicio activo de 50 años. Al final de dicha vida, los buques serán dados de baja, mientras son reemplazadas por la nueva clase Gerald R. Ford. Se espera que sean construidos 10 de estos nuevos buques. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó el vídeo no olvides suscribirte, y así apoyarnos para seguir subiendo contenidos. Nos vemos en un próximo vídeo del Legionario.